Mi tía Mercedes hacía tortas de todo tipo, que para cumpleaños, que para grados, que para matrimonios. Siempre que uno la iba a visitar estaba haciendo tortas y no lo podía ver a uno por ahí parado haciendo nada porque lo ponía a ayudarle. Ay, mijito, usted que está ahí sin hacer nada, venga y me ayuda a partir estos 60 huevitos. Ay, mijito, usted que está ahí sin hacer nada, venga, por favor, agarre este sedazo y me ayuda a cernir estos 3 kilitos de harina. Hacía tortas gigantes, como para 50, 100 personas. No me puedo imaginar a mi tía Mercedes haciendo esos cupcakes que hacen ahora pequeñitos, ¿no? Había dos cosas que me gustaban mucho de visitar a la tía Mercedes. Una era que siempre terminábamos comiendo torta. Y la otra era que había un gabinete en un rincón de la cocina que olía lo más de rico. Era donde guardaba sus esencias, que según ella era el secreto de sus tortas. Y había puros frasquitos marcados que decían como extracto de limón, extracto de menta, extracto de vainilla, extracto de naranja. ¡Qué rico! Los extractos naturales son fracciones enriquecidas a partir de plantas, frutas, semillas y son empleados después como ingredientes para generar alimentos, cosméticos, medicamentos, productos agroindustriales y diversos usos más. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de extractos naturales. Y es que mi tía Mercedes no usaba la típica esencia de vainilla que venden en el supermercado. No, lo que hizo que sus tortas fueran diferentes y así que pudiera sacar adelante a toda su familia es que ella misma hacía las esencias o los extractos, como ella le llamaba. Es que de verdad eran muy buenas. Vainilla, almendra, limón, naranja, cada cosa iba a un frasco de vidrio esterilizado. Luego de eso lo acompañaba con un líquido secreto, que después me vine a enterar que era vodka, y lo guardaba en el gabinete 3 o 4 meses antes de ser usado. Y la verdad que el olor de las tortas de mi tía no lo sentí nunca más en ninguna cocina o restaurante. En sí mismo, el extracto natural es un punto intermedio, ¿cierto? Entonces, en la cadena de productos naturales tenemos las frutas, que son las que consumes, las semillas, los vegetales. Después siguen los ingredientes naturales, donde se encuentran los extractos, que es algo que se obtiene de forma concentrada de esa fruta y de esa semilla. Puede ser un aceite, puede ser un extracto en un solvente, puede ser un concentrado de un compuesto químico. Un compuesto químico es cualquier sustancia que resulta de la unión de dos o más elementos químicos diferentes. El agua, por ejemplo, es un compuesto químico basado en hidrógeno y oxígeno. Y esos extractos y esos ingredientes son los que después se utilizan para ser empleados en la industria de bebidas, cosméticas, farma, materiales y muchas otras más. Uy, es que la torta de naranja de mi tía, no, ustedes no se imaginan la delicia. Es más, tía, si me está viendo, se acuerda de mí el día del cumpleaños, listo. Pero además de las tortas de mi tía, ¿qué otras cosas comunes tienen extractos naturales? Para dar un ejemplo, por lo menos en el caso del té, ¿cierto? El té verde. Tenemos el té verde, la hoja, en la casa lo tomamos como infusión, que directamente lo agregamos en agua caliente y nos tomamos una bebida de té verde. En el caso de un extracto es obtener un concentrado de esos compuestos que dan aroma, sabor y funcionalidad del té verde. Se desarrolla ese extracto de té verde y ese extracto de té verde se puede utilizar directamente para hacer las bebidas de té verde que encuentras en el mercado, pero también como un fitoterapéutico. Los productos fitoterapéuticos son productos medicinales empacados y etiquetados, cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales, de extractos, tinturas o aceites en estado bruto que se utilizan con fines terapéuticos. En su formulación no contienen principios activos aislados y químicamente definidos. Los podemos emplear en cosméticos como el agente activo antiedad o te da la carga de antioxidantes, vitaminas y nutrientes. Nosotros nos dedicamos a valorizar la biodiversidad colombiana por medio de extractos. Tomamos diferentes tipos de material vegetal y hacemos el ingreso a la planta. El primer proceso que hacemos es un proceso de limpieza y desinfección. Sumergimos el material en diferentes tipos de detergentes de grado alimentario. Posterior a la limpieza y la desinfección, hacemos varios procesos como de pretratamiento antes de la extracción. Estos pueden ser como escaldados, despulpados, secado.
Por ejemplo, para el secado utilizamos un equipo que es un secador por lecho fluidizado. Este equipo tiene un principio en el que a través de una corriente de aire se suspenden partículas para realizar el secado de una manera mucho más eficiente porque abarca más área superficial. Nuestro molino es de cuchillas y él lo que hace es que a través de unas cribas particula el material para volverlo mucho más fino y que entre más en contacto con el solvente o los tipos de solventes que formulamos después. Entonces, después de molienda pasamos a un proceso de formulación en donde con nuestra materia prima que ya fue previamente procesada tomamos otras materias primas también de origen natural y hacemos esa formulación. Todo esto en conjunto se lleva a nuestra área de extracción para que se puedan sacar mejor, se pueda extraer de mejor manera todos estos compuestos activos. Tú, por ejemplo, has escuchado muchas veces que te venden una crema, ay, eso tiene un antioxidante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el azaí extraemos todo ese potencial, por ejemplo, antioxidante, o del café sacamos la cafeína, del cacao la teobromina y diferentes compuestos, para que concentrarlos y formular diferentes ingredientes para suplir toda esta industria, la cosmética, la alimentaria, fitoterapéutica. Una vez finalizado este proceso de extracción, donde sacamos todos los compuestos activos que nos brinda ese material de interés, pasamos a otro proceso de concentración. Nosotros utilizamos un rotaevaporador, obtenemos como un líquido muy concentrado. Si tú quieres volver ese líquido un polvo para usarlo en otro tipo de formulaciones, yo le quiero agregar a un ingrediente este polvo, y el polvo es de mucho más manejo, se conserva más fácil, se transporta mejor. Entonces utilizo un equipo como el que nosotros tenemos, se llama un secador por spray dryer. El que hace, por medio de una unidad atomizadora, dispara este líquido extractivo y por medio de corrientes de aire lo seca hasta que cae solo el granulo en polvo, pero es un secador solo que se llama spray dryer, es porque tiene una unidad atomizadora que inyecta el líquido en pequeñas partículas. Lo que hace el extracto es concentrar esos compuestos, obtenerlos de forma concentrada y después incorporarlo en otro producto que tú vas a utilizar, ¿cierto? En el caso del cosmético, por ejemplo, son los que generan efectos antiedades, despigmentantes, bronceadores, humectantes, hidratantes, son principalmente, y muchos de ellos son extractos naturales. En el caso alimentario, son los que generan los efectos de nutrición en muchos de los alimentos que consumimos. Efectos de prevención incluso de enfermedades, hoy en día se está trabajando mucho a partir de extractos naturales y de activos naturales. El uso de los extractos naturales es milenario, se ha empleado desde la cultura egipcia para obtener incluso tintas, para hacer los grafitis y todo eso. Son extractos de alguna planta muchas veces que se empleaban para poder generar cualquiera de esos productos. Cuando empezaron la industria cervecera también generaban extractos de los granos. Ingredientes y extractos que se han generado durante siglos para tratar diferentes enfermedades en la historia de la humanidad. El Papiro Ebers es uno de los tratados médicos más antiguos. Fue redactado en el antiguo Egipto unos 1500 años antes de nuestra era y se conservaron en la tumba de una momia que fue descubierta en el siglo XIX. Mide más de 20 metros de longitud y contiene más de 800 apartados que describen enfermedades con sus prescripciones médicas, a base de sustancias vegetales como azafrán, mirra, aloes, hoja de ricino, amapola, incienso, cáñamo, sauce, entre muchos otros. También se describen algunos remedios obtenidos de insectos y arañas. Entre las múltiples historias del uso de la hoja de sauce, a lo largo de los años se cree que los exploradores Lewis y Clark suministraban té a base de corteza de sauce a los miembros de su expedición que presentaban cuadros febriles. Y así fue como los farmacéuticos descubrieron las propiedades curativas del sauce y experimentaron durante varios años hasta que dieron con el ácido acetilsalicílico, componente activo del extracto de sauce. De otro lado, durante muchos años era común que los marineros que estaban en alta mar padecieran de escorbuto, una enfermedad caracterizada por úlceras en las encías y hemorragias.
A mediados del siglo XVIII, un hombre ingresó a la Marina como médico de un navío que patrullaba el Canal de la Mancha. Tras 8 semanas en alta mar, comenzaron los síntomas de escorbuto y pensó que quizás los efectos de esta enfermedad podrían prevenirse con ácidos y comenzó su experimento. Dividió a los marineros enfermos en parejas, les suministró dietas diferentes y aquellos que recibieron naranjas y limones se recuperaron rápidamente. Es el primer ensayo clínico del que se tenga noticia. Tiempo después, se incentivaría el consumo de cítricos en la dieta de los marineros. El escorbuto podía curarse consumiendo limones y naranjas. En la mayoría de las casas hay esencia de vainilla y esos frasquitos de esencia de vainilla duran años, eso hasta que se evapora prácticamente. En mi casa hay un frasquito de esencia de vainilla desde que en Teleantioquia daban recorcholis. Pero una cosa es esencia y otra cosa es extracto y son muy diferentes y les voy a explicar la vainilla. La vainilla es la siguiente, la vainilla es como una habichuela que es como más flaquita y café. El hecho es que para sacar el extracto, las vainillas se tienen que poner a secar 10 meses. Para sacar 1 kilo de vainilla natural se necesita media tonelada de vainillas. Es decir, solo el 1% de la vainilla que se produce viene de la vaina de la planta natural. El resto es esencia, porque mi abuela también tenía sus extractos naturales. Ella tenía unas hojas de eucalipto que las ponía a remojar en alcohol y se la echaba en las piernas cuando le dolían. ¿Eso que hacía mi abuelita eran extractos naturales? Y a nivel de lo que preguntas en términos de nuestras abuelas, la medicina tradicional se basa en esos extractos, porque muchas veces es muy complicado emplear el fruto completo o la hoja, y lo que se hacía de solo cocinar en agua es un tipo de extracto que son las infusiones. Entonces es poner una planta o cualquier parte de la planta específicamente en agua caliente. Ella ya empieza a extraer compuestos que son afines a ese solvente, que en este caso vendría siendo el agua. Ya cuando te tomas una infusión que para la gripa o que para otro tipo de dolencia lo estás haciendo. Aquí me estoy tomando una infusión de manzanilla. Tiene propiedades antialérgicas, antiinflamatorias, antibacterianas y sedantes. Pero esta es una infusión porque se remoja en agua. El agua capta la esencia de la manzanilla. Es diferente a extracto, que ahí sería como exprimir la flor de manzanilla hasta sacarle el jugo. Claro está, obviamente con técnicas de extracción más sofisticadas. Otro tipo de extractos que empleaban era macerar en esa agua o en otro solvente, que podrían utilizar alcohol también, y aplicarlo en alguna herida o en algún problema. El extracto siempre acompañado a la medicina tradicional. Y el avance es hasta tal punto que cuando se empieza a evaluar la eficacia de esos extractos y esos preparados que nacen en la tradición, que se han empleado durante generaciones, hoy en día en la industria farmacéutica han logrado detectar incluso cuál es la molécula que es la responsable de esa actividad. Y el avance puede ser tan alto que hay muchos casos en donde esa molécula ya deja de llamarse extracto, la aíslan por completo, ya no tiene más otros compuestos, aíslan la molécula y se vuelve un fármaco. Un fármaco es una sustancia que sirve para prevenir, curar o aliviar una enfermedad, sus síntomas o sus secuelas. Y ese fármaco se emplea ya como medicamento y las diferentes personas lo consumen. Hay muchos ejemplos en donde a partir de la medicina tradicional, del uso de extractos caseros o tradicionales podríamos llamar, hoy en día son fármacos comerciales. Ay, aspirina, fiel amiga y compañera de los sábados y los domingos por la mañana, cuando uno se levanta con dolor de cabeza como sin saber por qué. Ay, me duele la cabeza, ¿qué sería? ¿Qué pasó? Pues ustedes conocen la aspirina, lo que tal vez no conozcan es la Spiraea, que es el género botánico que incluye las fuentes naturales del elemento central de este medicamento, el ácido salicílico, que también viene en menor medida en otras plantas, como el jazmín, frijoles, arveja y clavos de olor, o en muchos árboles, como el sauce. Eso en la parte farma. Hoy la industria que demanda y que también está trabajando mucho en ello, y antes no existía, la industria cosmética. Entonces también tenemos muchos compuestos que se están empezando a transmitir a la industria cosmética para mejorar el pelo, la piel. Si una planta tiene propiedades antioxidantes, o sea, le ayudan a uno para que después no se le vea a uno la cara muy paila con el paso del tiempo, como dicen los comerciales de cremas, previenen la propagación de los radicales libres.
Y si ustedes no saben qué es un radical libre, pues ya hicimos un programa sobre eso y lo puede buscar en YouTube, en el canal de Teleantioquia. Pero retomando, si una planta tiene propiedades antioxidantes como los arándanos o por ejemplo como el mango, ¿será que uno no puede refregárselo en la cara en lugar de comprar las cremas y ahí se ahorra esa platica? ¿O muy tacaño yo? ¿Ah? Lo que facilita el extracto es que normalmente no podemos incorporar en un producto como un cosmético o como una bebida o como un yogur, en algunos casos no se puede incorporar la fruta fresca o la fruta completa, o la carga de esos activos en la fruta fresca y en la fruta completa es muy baja. Entonces lo que hace el extracto es concentrar esos compuestos y volverlo en una forma que puedas incorporarlo en el producto final que sí vas a consumir, ya sea un medicamento, un cosmético, un alimento u otro tipo de producto. Entonces esa es la función verdadera del extracto. Primero, concentrar aquellos activos que requieras y segundo, facilitar el proceso de incorporación de esos compuestos que tienen un valor nutricional o un valor activo en un producto final tipo fármaco, tipo medicamento, tipo alimento o tipo cosmético. Una de las tecnologías que nosotros estamos abanderando en la compañía es la extracción por cavitación de alta energía. Este proceso se trata de una inyección de sondas ultrasónicas que cargan una alta energía, inducen fenómenos físico-químicos como la implosión de unas microburbujas que liberan alta cantidad de energía. Entonces, este proceso lo que hace es que genera una ruptura inclusive a nivel celular del material vegetal, liberando todas esas sustancias que son propias de nuestra biodiversidad vegetal, que tienen una funcionalidad cosmética, fitoterapéutica o alimentaria. Por ejemplo, en el caso de la prevención de algunas enfermedades, el control y mantenimiento de una piel saludable. Entonces, nuestros ingredientes armonizan todos esos activos. Llevamos ya alrededor de 3 años trabajando en una tecnología propia que la verdad es altamente disruptiva y muy innovadora, inclusive a nivel mundial, y es la tecnología Bioemulsion. ¿Qué es la tecnología Bioemulsion? Es una nueva generación de extractos que mezcla todos los aceites de la especie con el agua, por decirlo así, de su propia especie en un solo ingrediente. Entonces estamos mezclando esas dos variedades de químicas en un solo ingrediente. Ventajas que tanto a nivel nacional como internacional no se encuentran, porque tú encuentras o el aceite o el extracto acuoso de la especie, no los dos juntos. Entonces, además de eso, hacemos un procesamiento en fresco del fruto. Él en ningún momento es adicionado ninguna clase de preservantes sintéticos. Entonces esto le da un concepto, además de natural, muy funcional a la tecnología Bioemulsion. Nosotros trabajamos con especies como el acaí o azaí, el coco, el cacao, el café como fruto en cerezo, el cupuazú, el sachainchi, una gran diversidad de especies que son autóctonas de Colombia. Hacer extractos naturales aprovechando la biodiversidad colombiana y aplicando tecnología colombiana ha sido un reto, pero es un reto muy gratificante porque en realidad muchas personas no se dan cuenta de la biodiversidad que no se está aprovechando a nivel nacional. Entonces nosotros somos como de esos guerreros que intentamos defender como nuestro patrimonio, porque muchas veces empresas del extranjero vienen, se enamoran de toda esta cantidad de frutos y dicen, venga, aprovechemos esto, transformémoslo, inclusive luego nosotros lo compramos de nuevo muchísimo más caro. En cambio, nosotros le estamos dando un valor a estos productos derivados de segunda transformación para que pues, saquemos adelante como todas estas tecnologías y tanto talento que considero yo tiene Colombia que aún no se explota. En general hay diversos procesos de extracción. Están los procesos de extracción convencionales y el más común es la infusión, en donde le colocamos agua caliente a una hoja, a una semilla y obtenemos un grupo de compuestos. Lo pueden hacer en la casa y lo hacemos todos los días en la casa preparando desde un café a una aromática. Hay otros procesos que son destilación y también se ve mucho para obtener aceites esenciales, que son esas fragancias y esos aromas que se utilizan en perfumería. Entonces, si pones una especie como la menta, como el romero, como el eucalipto y lo pones en un destilador, puedes obtener unas goticas de fragancia de aceite que son las que generan aromas. Otro método de extracción que es por solventes. Entonces, en vez de emplear agua, ya puedes emplear alcohol. Hoy en día tú también puedes transformar un extracto que lo tienes en forma líquida y por tecnologías de secado lo encapsulas y lo obtienes en polvo.
¿Qué tiene que ver el gin tonic con el color morado? Pues atención a esta historia. En el siglo XIX, el ejército británico que estaba en la India tomaba ginebra con tónica con limón. Tan pinchado, ¿cierto? Lo que pasa es que la ginebra tenía quinina, una corteza de un árbol que se llama quino, que ellos creían que ayudaba a prevenir la malaria. O sea, no lo hacían por lujo, sino como una cosa medicinal. ¿Y cómo está, soldado? Bien, sin malaria. La corteza creían que tenía propiedades curativas, o sea que era un fitoterapéutico, que ya aprendimos qué es lo que significa. Pero el caso es que al ejército británico le iba a salir muy caro tener a los soldados a punta de ginebra. Entonces se pusieron a investigar cómo podían obtener esta corteza desde el laboratorio. Ahí es cuando aparece William Perkin, un estudiante de química de 17 años, que no sé qué sociedad tenía con el gobierno británico, pero se puso a investigar al respecto. Mezcló extractos naturales, hizo experimentos y al final no le salió. Pero lo que sí le salió, y por pura casualidad, fue el primer tinte sintético de la historia, anilina morada. O sea, lo que le salió fue una infusión, pero para telas. Y así se hizo millonario. No sé si estaba muy de moda el color morado, todas las mujeres querían vestirse de morado, pero este muchacho William Perkin cambió así su laboratorio por una fábrica. Y la vacuna contra la malaria, pues todavía está en proceso. Mis tías tienen sus frasquitos con los extractos naturales. Mi abuelita tiene sus infusiones de alcohol con eucalipto. Pero si uno quiere hacer extractos naturales, pero a gran escala, a nivel industrial, ¿qué necesita? A nivel industrial se pueden hacer combinaciones de esas técnicas, combinaciones de procesos, de manera que tú obtengas o extractos o aceites esenciales o aceites fijos. El aceite fijo en sí mismo es el que se obtiene por prensado principalmente de semillas y es el que conocemos todos como el aceite de girasol, el aceite de oliva, aceite de aguacate, ¿cierto? Y hoy en día se trabajan ya métodos novedosos como son la extracción por microondas, que hagan de cuenta es llevar el concepto del microondas de una casa y esa radiación que se genera en el microondas, que nosotros la usamos para calentar, a un proceso de extracción para poder obtener mayores compuestos en menor tiempo y usando menor energía. Hay procesos como el ultrasonido, pueden generarse ondas de más de 20.000 veces por segundo y eso rompe las células vegetales y logra obtener la mayoría de compuestos que queremos. Y asimismo hay otras nuevas técnicas como el fluido supercríticos que utilizan un solvente supercrítico que tiene una presión y una temperatura determinada que permite la mayor difusión y obtención de compuestos a partir de las especies vegetales. Todo el mundo sabe que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad de plantas en el mundo. En el caso del mercado de productos naturales generales somos fuertes produciendo frutas, verduras. En el caso de finalizar la cadena, que es el alimento, la bebida, el cosmético, también tenemos una industria madura. Pero en el caso de los ingredientes naturales, los extractos naturales, muchos de los productos que hoy consumimos como cosméticos, como alimentos, se hacen con frutas, verduras, semillas que podrían producirse en Colombia, pero que en realidad el extracto y el ingrediente lo importan. Es paradójico que en un país como el nuestro no tengamos fortalecido toda esa cadena y eso es parte de lo que estamos intentando producir y generar, es fortalecer la cadena de extractos e ingredientes naturales en Colombia. 10 países albergan el 70% de la biodiversidad del planeta y entre ellos está Colombia. Muchas de esas plantas las conocemos y muchas no. Las plantas han sido utilizadas por los siglos por las comunidades ancestrales y ese conocimiento ha ido viajando en el tiempo. Hoy la ciencia recoge esos saberes y agrega unos nuevos para utilizar y extraer de las plantas todo lo que tienen para ofrecer. Vale la pena usar la biodiversidad para nuestro beneficio, pero también vale la pena cuidarla y hacer procesos sostenibles para no acabar con los recursos naturales. Que podamos tomarnos una infusión relajante, echarnos una crema para las cicatrices, curarnos de una enfermedad o comernos una torta con esencia de naranja es posible gracias a personas que se hicieron preguntas y en la naturaleza encontraron las respuestas y que pusieron la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.